Shalom, shalom, bienvenidos. Vamos a hacer un rápido paseo por algunos comentarios de los cuales quiero hacer breves reflexiones o respuestas. El primero es Alberto Báez Izquierdo. ¿Qué aceptación te merecen los textos del Nuevo Testamento? Con todo respeto, ninguno. Es un libro de fantasía y bastante tóxico, de hecho y por cierto. No es culpa de los cristianos actuales, es culpa de los autores romanos, no judíos, no espirituales, que estaban interesados en hacer marketing para vender su imperio romano, para lo cual usaron ideas judías que tenían una gran aceptación entre los romanos y, por supuesto, ideas muy idolátricas, que es lo que se va a encontrar en este libro de fantasía religiosa. Mucha idolatría, mucho odio hacia los judíos, mucha manipulación de la buena gente que lo lee y lo acepta como si tuviera algún valor, donde hay amenazas de infierno para el que no tenga fe, donde hay esperanza para los que tengan fe, donde uno consigue vivir una vida horrenda, pero con la fe consigue también esa supuesta paz en la eternidad. Así que aceptación, ninguna. Es un libro de muy mala fantasía, de mucha idolatría, de mucho odio hacia los judíos, de mucho desprecio hacia Dios, de falsedades, de tomar textos judíos sagrados, textos de Dios sagrados, y convertirlos en pamplinas, como decir que una virgen parirá, cosa que no es ninguna profecía, por ejemplo, entre otras. Sobre el tema he escrito un montón en serjudío.com, con todo respeto y cariño hacia los cristianos que siguen este libro, pero no puedo tener cariño hacia un libro que dice que los judíos son malditos, que los judíos van al infierno, que los judíos son hijos de Satanás y cosas por el estilo. Y el mismo señor Alberto Báez Izquierdo preguntó dónde puedo leer los mandamientos dados a Adán. Y yo le contesté, pueden leerlo ahí, que le dije que no me debería preguntarme a mí dónde están esos mandamientos, sino que debería preguntarle a su familia. Dios se lo dio a Adán, se lo repitió a Noah, a Noé, y les dijo, estos son los mandamientos de ustedes, de la gente del mundo, respétenlos, transmítanlos de generación en generación. Si no me equivoco, lo puede leer ese pedido de mantener la alianza entre las naciones del mundo. Y Dios, en Génesis capítulo 9, no va a tener explayados los 7 mandamientos ahí, porque no es la Torá del pueblo judío, la Biblia, el lugar donde tienen que estar los mandamientos de la humanidad. Fue dado mucho antes de la Torá, los mandamientos de la humanidad son parte de la humanidad, en tanto que la Torá es el libro del pueblo judío. Por tanto, Alberto Báez Izquierdo, usted le debería pedir a su familia, a sus padres, a sus abuelos, ¿dónde están esos mandamientos? ¿Por qué no me los enseñaste si es que no se los enseñaron? ¿Por qué no me hablaste del noajismo, de respetar a Dios a la manera que Dios quiere? ¿Por qué me hablaste de religiones y de filosofías y de creencias y de fantasías y de cosas tan réprobas como el Nuevo Testamento y nunca me hablaste de los 7 mandamientos? Eso es lo que Dios nos dio, esa es la herencia espiritual que tenemos, ese es el legado que ustedes me tenían que haber dado, ese es la forma de construir un paraíso en este mundo. ¿Por qué me lo viene a preguntar a mí, estimado don Alberto Báez Izquierdo? Sigamos con la próxima de las preguntas, comentarios. Radio para mentes dimensionales. Lo que sucede es que las leyes no hágidas, según muchos rabinos, dicen que si bien son 7 cada una de esas leyes, deben ser desglosadas, que se escribe con S, y tienen muchos puntos. Quiero decir, cada ley tiene muchos puntos internos y eso solo lo saben los rabinos. Incorrecto, estimado radio para mentes dimensionales subestimada. Los rabinos no tienen nada que ver. Dios le dio estos mandamientos a los gentiles, a la humanidad. Se lo dio desde el comienzo a la humanidad. Y uno de los mandamientos, el único que es positivo, el que dice hacer algo, dice, tengan cortes de justicia. ¿Para qué? Para instrumentar nuevas leyes a partir de las leyes anteriores. Son ustedes los responsables de hacer esas leyes, de tener parlamentos, de tener órganos legislativos y tener también órganos judiciales, el poder judicial. Son ustedes los encargados, no los rabinos, ni los judíos, ni un Papá Noel celestial. Dios le dio los 7 mandamientos y uno dice de ellos, hagan que estas leyes se cumplan y hagan leyes a partir de estas leyes. No tienen por qué esperar a que los rabinos le digan lo que hacer para hacer justicia en sus países, para determinar cómo se consiguen sus gobernantes, cómo se hace para que la gente respete los límites de velocidad, para que se paguen impuestos, lo que sea. Lo pueden encontrar también en mi sitio, serjudío.com, algunos maestros judíos que a partir de los mandamientos que están en la Torá dicen, miren, acá hay como, eran 66 o 70, no me acuerdo, lo puede ver en serjudío.com, que son derivados de los 7 mandamientos que ya están en la Torá, como diciéndoles, miren, nosotros tenemos esto que ya lo hacíamos o Dios nos lo dio, y ustedes pueden tomar idea de esto. No es Shabbat,
el día del reposo, no es tefilim, unos instrumentos que usan los judíos, no es estudiar Torah, no es ir a vivir a la tierra de Israel. Son mandamientos más prosaicos, más cotidianos, que no precisan ni de rabinos ni de Torah, precisan de un parlamento, precisan de un sistema judicial y precisan que eso funcione sin corrupción. Así que lo que los rabinos digan no debería importarles a ustedes, porque es su legado, sus leyes, su obligación con Dios, no la de los rabinos. Los rabinos los pueden ayudar, igual que una persona que le pida a un rabino dónde queda un lugar, el rabino le puede decir, el lugar queda para allá, o tómese el colectivo, el ómnibus, el subte, el camión, o como le digan en su país. Próximo es Ismael Mehres. Shalom, en primer lugar no son 10 sino 11, Éxodo 21, 17. Estimado Ismael Mehres, si hubiera visto el video sabría que son 14. No lo digo yo, lo dice el texto. Y si uno quiere ser más específico, va al Sefer HaJinuj y ve cuáles son ahí desplayados. No tiene por qué creerme a mí. Así que no son 11, es un disparate decir que son 11. En segundo lugar, no sé quién se dio el permiso de separarlos del resto de las normas. 10 mandamientos los llamaron los cristianos cuando, tomando prestado sin permiso el libro de los judíos, la Torá y el Tanaj completo, lo que llaman la Biblia judía, lo tradujeron e inventaron que hay 10 mandamientos. Así que si tienen un problema, Ismael Mehres vaya y le pregunta a los cristianos por qué lo llamaron 10 mandamientos. Luego le puede preguntar a los judíos por qué copiaron eso. Yo le podría decir, pero tómese la molestia de indagar usted un poco. En vez de afirmar cosas que no son reales, como que son 11, cualquiera que lee el texto sabe que son 14. Quizás no llega a tener la comprensión de que son 14 y llega a 12, pero nunca diría 11, porque es evidente que no son ni 10 ni 11. Sigamos. Claudia M, supongo que es la próxima imagen. Claudia M. No. ¿Se lo habrá respondido a Claudia M o es otra imagen? Veamos. Se lo habrá respondido. Ok. Habrá que ver qué era el comentario. No lo sé. Vamos para aquí. Aquí. Erika Elizabeth Echevarría. Ya lo moré. Yo soy nueva y quería saber acerca del tipo de escritura que tiene en la imagen detrás suyo. ¿Es hebreo o hebreo antiguo? Y le pregunté a la señora Erika Elizabeth Echevarría que me dijera qué entiende ella por hebreo antiguo, porque no sé qué quiere decir por hebreo antiguo. Así que cuando me responda podré darle yo una respuesta para saber qué identifica por hebreo antiguo, porque el hebreo, según la tradición judía, es el idioma de la creación, el que usó Dios al crear el mundo, el que usaba Adán, el que usaban todas las generaciones hasta Noah, el que usaba Noah, el que usaron hasta la Torre de Babel, que ahí fue donde se comenzó a hablar otras lenguas también. Es el idioma que usaban no solo los hebreos. De hecho, supongo que no se llamaba hebreo en origen, se llamaba Lashon HaKodesh, el lenguaje, la lengua sagrada. Así que me interesaría saber qué está queriendo usted decir por hebreo antiguo y si puedo le contesto. Alfred, o como se lea esto, Elfred, o como se diga, de Mashwitz. Bendiciones, Señor. No soy judío, sino cristiano bíblico. Bien, Alfred, no existe cristiano bíblico, lo que existe es judíos y gentiles según la identidad espiritual, no hay otra cosa. O uno es judío o uno es gentil, no ágido. Así que decir cristiano bíblico es como decir que es de Defensor, de River, de Nacional, de los Eagles o de lo que quiera, un equipo de fútbol. Es algo que no tiene ningún valor espiritual. Pero bueno, no es judío, muy bien, así que es gentil, no ágida. ¿Cuál es su opinión acerca de Jesús? No sé, ninguna. ¿Por qué tendría que tener una opinión acerca de Jesús? Irrelevante completamente para mi vida, irrelevante para cualquier persona espiritual. Sé que es muy importante para gente que sigue algunas religiones, sé que es relevante porque el Imperio Romano dominó y sigue dominando con sus métodos, y por eso tenemos el calendario gregoriano, que si Dios quiere algún día va a ser cambiado, aunque es muy eficiente, es muy cómodo de usar, pero está basado en la idolatría. Pero ninguna opinión. Si quieres saber acerca de Yahshua HaMashiach, como le dicen los mesiánicos, que son una secta cristiana, puede encontrar cientos de textos en serjudío.com. La versión antigua ya no me interesó escribir más, porque me resulta más interesante ver fútbol, lo cual no lo veo y no me interesa, que hablar de alguien que no existió, que es un mito, que sirve para mantener a la gente esclavizada, que se respeta a los que tienen esa religión, se los aprecia, se los valora como seres humanos, lo cual no obsta de que están en una religión que no es lo que Dios pide. El Rey de Reyes y Señor de Señores, ese no puede ser nadie, ese es Dios, así que no puede ser nadie, y menos un personaje que no existió.
No es correcto hablar así de alguien asumiendo como si fuera Dios. Así que sería bueno, Alfred de Maschwitz, que trate de no seguir insultando a Dios, al verdadero, hablando de otra entidad, un personaje con menos realidad que Harry Potter, con los títulos que corresponden a Dios. Es Dios, el uno y único, el que todos somos hijos de Él, el que no se precisa fe para saber que somos hijos de Él, el que no tiene hijos nacidos de una virgen, el Dios verdadero. Ese es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que viene pronto por su iglesia. No sé por quién va a venir, porque nunca existió, pero bueno, si usted cree eso, sepa que no está haciendo lo que Dios le manda. Tiene un montón de oportunidades para salir del error, si usted quiere, y si no, siga en su error, que está todo bien, Dios lo quiere igual, solamente que le va a preguntar por qué, si sabía que está haciendo lo que no es correcto, porque ya le avisaron, porque sigue haciéndolo, en vez de indagar cuál es la verdad y sacarse la venda de los ojos. Pero bueno, usted es libre, sea feliz de vivir como usted quiera sus ideologías, mientras no le haga daño a nadie, sea feliz. Me interesa saber con completa fe y respeto su opinión. No tengo fe, el respeto lo he tenido, mi opinión, más que una opinión, es una realidad. Lo que le he dicho no es una opinión. Opiniones son creencias que uno tiene, es ignorancia que uno pone como si fuera sabiduría. Lo que le dije es realidad, lo puede tomar o no. Hugo Altamirano, todo por el bien de Israel. Yo detesto a los conversos, pero amo a los judíos de nacimiento. Un gran error. Hugo Altamirano, Dios dice que hay que amar a los conversos. A los judíos le dice, hay que amar a los conversos. Es el mandamiento que más se repite en la Torah para los judíos. Así que, si usted es judío, está pecando. Y si usted no es judío, ¿quién le da permiso para opinar acerca de lo que ocurre dentro del pueblo judío? Es como si yo dijera, detesto a los que toman la nacionalidad brasilera. ¿Y yo quién soy? No soy brasilero, como mucho soy vecino de Brasil, pero si los brasileros aceptan gente legalizada que se nacionaliza brasilero, ¿yo quién soy para opinar? ¿Qué opinan los brasileros? Y usted, Hugo Altamirano, no creo que sea ni del Estado de Israel, y entonces podría hablar de la ciudadanía israelí, ni creo que sea judío como para hablar acerca de los conversos, y no tiene motivo para detestarlos. De hecho, no es sano para su salud y tampoco para el prójimo. Así que el consejo es, así como usted dice amar a los judíos de nacimiento, ame a los que se convierten al judaísmo, porque no es problema de usted si hay gente que se convierte o no. El mismo señor Hugo Altamirano, más abajo, gracias ex sus enseñanzas. Pero ex favor, no acepten conversos, destruyan el linaje antiguo judío étnico. No existe tal linaje antiguo judío étnico. Desde el inicio, el pueblo judío o el pueblo de Israel aceptó gente que no era del pueblo de Israel. La más famosa, Ruth, de ella viene el rey David, de ella viene Salomón, de ella viene el futuro Mashiach. Los cristianos creen que de ella viene su personaje mítico y real que nunca existió, Jesús. Entonces, es la más famosa, no es la primera ni la única, pero tenemos otra gente como Yitro, como la hija del faraón, como un montón de gente que se convirtió a judía muy valiosa, y que no es usted quien tiene que decidir si destruyen linajes o no, y si podemos aceptar los judíos conversos o no. La propia Torah dice que los aceptemos. Los etíopes falasmura, no sé qué quiere decir con falasmura, sé que le decían falayas los etíopes no judíos a los etíopes judíos, o de origen Israel, y falayas era un insulto. Así que si trata de decir falasmura como una manera de falayas, es una falta de respeto que no es aceptable. No son judíos, sí son judíos, por más que usted diga que no, sí son judíos, eran descendientes de la tribu de Dan, con gente de Etiopía, y luego cuando fueron a Israel se los aceptó como judíos, que es como se llama hoy en día, a las tribus de Israel se llama judíos, desde hace miles de años. Ni los Bnei Menashe tampoco lo son, sí, son judíos también. Obviamente son Bnei Menashe, son de la tribu Menashe, pero hoy en día a todos se les llama judíos, por un tema histórico. No sé quién es usted para decidir quién es judío o no. El día que me demuestre que usted es el que tiene la capacidad para hablar sobre quién es judío o no, podremos hacerle caso. Pero igual no es un tema de lo que una persona decida, sino lo que la ley dice y lo que el pueblo judío decide sobre sí mismo. Es como si usted decidiera quién puede entrar a la familia de su vecino. El problema del vecino no suyo. Luis Diego Pérez Chacón, gracias por el video. Ya hacía falta ver la ciudad, la realidad de las personas y lo cotidiano acompañado de alguna reflexión. La verdad que no, a usted quizá le hacía falta, pero a mí no, porque quizás no podía salir porque no tenía un celular como para salir a la calle, porque puede estar peligroso, porque puede estar lloviendo, porque podía tener un pie roto, porque no tengo tiempo para salir a pasear, y ver la realidad por tener una cámara mostrando la calle
Yo no soy Luisito Comunica, ni el máquina, el señor cubano que anda en Uruguay viviendo, ni alguno de esos otros que andan por la calle paseando y mostrando lugares. No soy ninguno de esos miles que hacen eso, por ahora, quizás algún día lo haga, ojalá. Así que no estoy mostrando ni la realidad de las personas, no es el trabajo que tengo yo a hacer. Y si lo hago es porque aprovecho el tiempo para ir de un lado a otro y aprovecho ahí para hacer videos. Así que si a usted le hace falta ver la ciudad, salga a su ciudad y véala. Si quiere venir a Montevideo, venga, será bienvenido. Por alguna razón inentendible, el judaísmo se puso de moda hace unas décadas. En realidad el judaísmo está de moda hace 3335 años y es algo muy de moda para los judíos. Y si hay gente que aprecia a los judíos, no es algo que se puso de moda, que quizá usted se enteró ahora. Siempre hubo gente interesada en el judaísmo, para bien y para mal. Probablemente por el mesianismo, pero vaya usted a saber, puede ser. Los mesiánicos, que es una secta cristiana, apuntaban a los judíos realmente para convertirlos en cristianos. Pero pues, le salió el tiro por la culata porque se habrán convertido a la idolatría mesiánica 2 o 3 judíos en todo el mundo, con suerte, mientras muchos que eran cristianos de nombre ahora se creen judíos mesiánicos, que son otra secta cristiana. A mí no me molestan los que opinan, me entretienen. Bien por usted, se nota que tiene tiempo. Shalom, querido More, ya le respondí a Mauri Jiménez, así que está respondido. Vamos a la próxima. Hugo Meléndez, ¿qué me puedes decir de todos los miles de Takanot? Sabemos que sin impuestos por los sabios, pero no sin mandamientos que provienen de Dios. Acerca de las Takanot, hay algún texto escrito en serjudío.com hace como 30 años. Búsquelo, no tengo nada que decir de las Takanot y no tiene nada que ver con el tema del video de si existen los 10 mandamientos o no, que no existen los 10 mandamientos. Así que no sé qué tiene que ver eso, las Takanot con los 10 mandamientos. Y de hecho, no importa si hay mandamientos o no al respecto de las Takanot. Las Takanot son leyes que hicieron los sabios en determinado momento porque era necesario, más allá de si hay un mandamiento o no. Era una necesidad que se hacía y los sabios para hacer las nuevas leyes se basan en leyes anteriores para poder tener un sostén, un fundamento en la Torah. Así que no tengo mucho más para decir. Uriel Chávez, creo que ya le respondí, pero vamos a leerlo. Qué bien que en algunos países todavía se puede sacar el celular con tranquilidad en las calles. No, amigo Uriel, no es verdad. No se puede sacar con tranquilidad. Lo hago, espero que nunca pase nada. Y me pongo en las manos de Dios para que así sea. Y ojalá fuera real que se puede sacar el celular con tranquilidad en las calles. Hay mucha gente que lo hace, creo que con inconsciencia, pero uno tiene que ir por la vida tratando de confiar en Dios y ser precavido. Criticar a un Morea, un rabino conocedor de Torah, es igual que criticar a un cardiólogo experimentado por su conocimiento en cardiología. A Albert Einstein por su teoría sobre la relatividad. En fin, gracias More. Los rabinos, los More y cualquier otra persona se pueden confundir. No está mal criticar sanamente, preguntar si no hubo un error sanamente. Lo que está mal es desde el fundamentalismo, del fanatismo, de la idiotez, ponerse a criticar cosas desde un pedestal que nadie le dio a la persona para que lo haga. Eso sí está mal. Entonces uno le puede preguntar al cardiólogo, no entendí por qué me está diciendo que coma sin sal, ¿me lo puede explicar por favor? En vez de decir, ¿vos qué sabés, cardiólogo? ¿A quién le ganaste? ¿Se puede equivocar el cardiólogo también? Sin dudas. ¿El rabino también? Sí. De hecho, el otro día uno me dijo, mira que me equivoqué en lo que le enseñaba a un alumno para la bar mitzvah, lo que va a leer en la Torah, elige, no te preocupes, yo no voy a hacer nada, pero aparte, mientras se lean los 10 psukim de la Torah, está todo bien. Me dijo, tenés razón. Así que fue un error, pero lo ayuda a subsanarlo. Por ejemplo, hasta los rabinos, más rabinos, cometen errores, ¿por qué no? La idea es que no se los cometa, pero somos humanos y también somos limitados. Dios mío, nuevamente hubo Altamirano y con cosas que habría que estar 3 horas para responderle, pero viene más o menos como algo que respondimos hace 5 minutos atrás. Tengo 15 años de estudiar la mentalidad judía, los felicito, no sé qué significa mentalidad judía. Si ven ahí arriba tengo un libro que se llama La mentalidad judía de... ¿Dónde lo tengo? Bueno, en la mentalidad judía de Patay, Rafael Patay, un libro muy interesante que tiene ya como 60 años. No creo que sea lo que haya estudiado usted, ni que haya basado en Patay u otros estudios realmente importantes. Usted se equivocó mucho, no sé, lo felicito que me haya equivocado, ¿qué quiere que le diga? No tengo idea. Yo amo al pueblo étnico diferenciable judío. No hay un pueblo étnico diferenciable judío, los judíos no es una etnia hoy en día, es como fue del inicio una nación y antes una familia. ¿Que tiene cuestiones étnicas? Sí, pero no es lo único.
Y te aclaro que yo nunca agredo lo que amo. Muy bien, lo felicito. Yo nunca agredo a nada que no me quiera hacer daño. Yo sé de judíos que ni siquiera le hablan a un converso. Si hacen eso y son judíos que saben de judaísmo, saben que están pecando porque Dios dijo al menos 3 veces, amen a los conversos, dijo Dios a los judíos. Así que son judíos que saben, son un mamarracho. Y si son judíos que no saben, también quizás comen jamón y cosas por el estilo. Sigamos. Nadie de los conversos son reconocidos ni son mencionados. No, la verdad que no es así. Los conversos son reconocidos y mencionados. Por cuestiones políticas, de ideología, alguna gente no acepta conversiones de ciertas corrientes, otros no aceptan de otras, pero es un tema político más que espiritual o, entre comillas, religioso. No existe religión judía. No es algo que se basa en fundamentos de la Torá, sino en cuestiones políticas, de tejes-manejes que algún día quizás se solucionan. Así que sí, son reconocidos y sí, son mencionados y sí participan y sí son amados. Y a la gente que, por ejemplo, se convierte de acuerdo a el reformismo y no son aceptados por otra corriente, tienen la intención de ser judíos, entonces hay que ver cómo pueden ser aceptados por las otras corrientes. No es que le dicen los conversos no existen. Le podrán decir tu conversión no es válida, o sí, dependiendo quién lo mire. Así que lo que dice el señor Hugo Altamirano es un disparate. Quizás haya un judío fanático y que sabe muy poco de la ley judía, quizás. Usted mismo dijo que los judíos son un pueblo étnico. No dije pueblo étnico, habré dicho pueblo seguro. Étnico puede ser que tenga alguna cosa étnica, pero de hecho los judíos son varias etnias. Depende de lo que usted considere que es una etnia, pero hay judíos de origen asiático, póngale como chinos, y hay judíos que son como de África negros, y hay judíos que son muy blanquitos como yo, y hay judíos que son más oscuros como si fueran indígenas americanos. ¿Por qué? Porque no es una raza y no es una etnia, es un conjunto de personas que forman una gran familia que forman una nación. Y tienen judíos que hablan en muchos idiomas, y tienen judíos que comen comidas que son muy extrañas de un lado al otro, y tienen judíos que tienen prácticas muy extrañas de un lado a otro, y sin embargo siguen siendo judíos. Las tribus de los judíos dijo que antes de ser un grupo religioso era un pueblo. Sigue siendo un pueblo y no es un grupo religioso. Es un disparate decir que yo dije que es un grupo religioso. El judaísmo no es una religión, por más que hay gente que se empecinan a decirlo así, y a veces no hay más remedio que decirlo así. Si uno llena un formulario para el Estado y dice religión, ahí habría que poner judaísmo porque no hay más remedio. En los estados que no son laicos, como este que vivo yo, que respeta a la gente en lo que cree. En otros se pide religión, ahí no hay más remedio que poner judío. Yo pondría sin religión del pueblo judío. Pero bueno. Otra cosa, explique por qué el sacerdote Esdras no aceptó e invitó a las mujeres que se habían casado. Yo creo que mejor, con todo respeto, se lo digo Hugo Altamirano, baje los humitos y no me hable así, porque no es quien para hablarme así. No es mi mamá, y mi mamá tampoco me habla así. ¿De dónde va? Otra cosa, explique por qué el sacerdote. ¿A quién le ganó Hugo Altamirano? Con todo cariño y respeto se lo digo, ¿eh? Aprenda a dirigirse con respeto hacia la gente. No lo hace hacia los conversos, no lo hace hacia mí que está diciendo cosas que yo dije que no dije, como que es un grupo religioso, los judíos, y ahora me prepotea si no sabe lo que es busque. Explique por qué el sacerdote Esdras no aceptó e invitó a las mujeres que se habían casado con los israelitas, pero el gran sacerdote Esdras lo que hizo es algo heroico, expulsó a esas mujeres con sus hijos mezclados, fuera de Israel los conversos. Si se fuera de Israel los conversos, nos quedaríamos sin el rey de Israel, David y todo su linaje. Nos quedaríamos sin Rabbi Akiva. Nos quedaríamos sin Ónkelos. Supongo que ni sabe quién es Ónkelos, pero bueno. Nos quedaríamos sin gente muy valiosa. Nos quedaríamos sin el pueblo judío, de hecho. Pero bueno, en su odio le diría que trate de tranquilizarse, de calmarse, de tratar de ser feliz. Si usted es judío, vaya y aprenda Torah con él, que le pueda enseñar. Si no es judío, deje de estar decidiendo por los demás y mandoneando a la gente sobre qué tiene que hacer o dejar de hacer. Acerca de por qué Esdra a Sofer, porque no se le llama Esdra el sumo sacerdote, ni se le llama Esdra el sacerdote, se le llama Esdra a Sofer, que significa el escriba. Así es como se le llama, a los que saben lo llaman así, por lo menos. ¿Por qué no aceptó o no invitó a las mujeres? Cuando haga la pregunta de una manera amable, civilizada, donde corresponde, que es un email a bondadyjusticia@gmail.com, veré si tengo tiempo y ganas de responderle.
Pero así, con estos modos tan poco saludables, no. Sigamos. No se enoje Hugo Altamirano, pero baje un poquito del pony que se puede tropezar. Le digo, otra cosa muy simpática, pero este lo voy a dejar para un video completo. No, le voy a responder ahora. Gracias por el video. Lo primero que se me ocurre por el video es que parece que el individualismo es una ilusión. Y yo le respondí: en este mundo no, y sí. Quizás hago un video más largo, pues muy interesante. En este mundo, nosotros tenemos la impresión de que somos individuos. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo que nos limita y estamos siempre limitados de todo lo otro. Ni siquiera una pareja que está teniendo relaciones sexuales, que es el momento de mayor compenetración física, está realmente dejando la individualidad. Solamente cuando tienen un hijo, esa individualidad se convierte en otro. Por eso Dios, cuando dijo a Adán y Eva se convirtieron en una sola carne, significa que abrió una nueva individualidad, un nuevo hijo. En la parte espiritual hay diferentes niveles de espiritualidad, como vibraciones energéticas, o como le quiere decir, o dimensiones existentes, donde la individualidad espiritual sigue existiendo. No como un individualismo, sino como individualidad. En la última realidad, la dimensión última, es una fusión de todo con Dios. Todo es Dios. Pero esa fusión del todo, la yejidá, cuando la vibración va descendiendo, son metáforas, entonces sí empieza a haber una individualidad, que no es lo mismo que individualismo. Agarra un diccionario y fíjese la diferencia, y después si quiere la comenta. Como dije, este me parece que es un comentario, sí, para hacer un video bastante interesante. Se hizo más largo de lo que esperaba el video, esperaba hacerlo de 10 minutos, pero tengo la confianza de que no los aburrí demasiado, que va a haber gente que va a terminar caliente los panchos con esto, que hay gente que va a decir, odio a los judíos, odio a esto, odio a aquello, y otro que va a decir, aleluya, sigo creyendo en Satanás y sus cosas. Pero saben que les hablé con mucho respeto, amor y cariño y comprensión, y especialmente no desde la opinión en la mayor parte de las cosas, sino desde el saber que uno ha ido recolectando y ampliando en estos 50 años de trabajo. De mi parte le deseo a todos, también a los que vinieron montados en un pony creyéndose algo, shalom y bendiciones.